Es momento también de entrar al análisis de lo que ha pasado en la jornada electoral. Por eso ya le damos la bienvenida a este espacio de información a Mauricio Alarcón. Él es el principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenas tardes. Daniel Montalvo y Belkis Sánchez, te saludamos desde los estudios centrales. Daniel Belkis, buenas tardes y un saludo a quienes nos acompañan a través de la señal de MQ Radio. Un gusto volver a encontrarnos. Así es, el gusto es nuestro. Mauricio, gracias por poder establecer este contacto con nosotros. Decía Daniel, para empezar a hacer un análisis, ya un poco de evaluación de esta jornada. Si bien puede ser un poco preliminar, porque tendremos que ver ya los primeros resultados más adelante, ¿cómo valoramos este proceso de consulta popular y referéndum 2025 con lo que conocemos hasta el momento? Mira, creo que en este momento hay que hablar de lo bueno, lo positivo, un proceso electoral en orden, sin mayores sobresaltos, aunque se ha hablado de incidentes en Esmeraldas. eh, Hay dudas respecto a la información presentada por parte de los actores políticos, así es que creo que lo principal es ello, ¿no? Que nuevamente los ecuatorianos eh, nos tomamos en serio un proceso como este. No se trata de resultados, se trata de hacer bien las cosas, que las instituciones ahora también sigan funcionando y nos demuestren, por ejemplo, que es posible hacer un buen conteo en buen tiempo para darle resultados sin duda alguna a la ciudadanía. Lo negativo, y creo que es probable que ustedes coincidan conmigo, que con cuatro temas tan trascendentales como los que hemos recibido hoy en una papeleta, hayamos tenido poco menos de 2 semanas de campaña que se quedaron básicamente en la superficialidad de las preguntas, ¿no? Cuando el condumio, lo que estaba en los anexos, es lo que debió ser discutido y presentado por la una opción o por la otra con total y absoluta responsabilidad. Lo que venga después, creo que será cuestión de los resultados que conoceremos, ojalá en breve. Y pues, como siempre, desde el periodismo responsable y la sociedad civil, hacer vigilancia de lo que a continuación vivirá nuestro país. Y has dado quizás pie para una primera pregunta respecto de la actuación de varios actores políticos y de autoridades en redes sociales en las últimas horas, pese a que una figura que la hemos, al menos desde los espacios de opinión, le hemos llamado, ya termina siendo eufemística, esta del silencio electoral. Eh, Has hecho referencia a un pronunciamiento esta mañana del ministro del Interior, pero en redes sociales se han viralizado pronunciamientos incluso del propio presidente, de la cuenta de la presidencia de la República, de la ministra de Más de un Educación, ministro, del ¿ah? presidente del Consejo Directivo del IES. Y al ser consultada al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho, bueno, si es que algún ciudadano quiere hacerlo, está en su Esperemos que derecho. tengan las pruebas, dijo. Está en su derecho de presentar las denuncias y ojalá tenga las pruebas. Entonces uno dice, una vez más nos estamos enfrentando al allá lo que pase, y solo faltó sumarle un byte de Roberta Zambrano que diga, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema cuando las instituciones no son responsables? ¿Y cuál es el problema cuando las autoridades no hacen su trabajo? Impunidad. Que cualquiera se cree con derecho de hacer lo que le venga en gana. Y no es la primera elección, Daniel, que hemos dicho, y a ti te consta, al menos desde Ciudadanía y Desarrollo, que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer su trabajo más allá de las denuncias. Creo que todos hemos recibido publicidad hasta este momento, que ya están cerradas las votaciones por la una opción y por la otra. Los pronunciamientos de las autoridades en sus cuentas de redes. Mira que incluso algo gracioso, un medio de comunicación que por supuesto ya sabemos está pautado y hasta en manos de agentes políticos del gobierno actual, publica con indignación que figuras del correísmo muestran las papeletas, pero se le olvida que también mostraron el presidente, la primera dama, la vicepresidenta. Entonces, ese tipo de cuestiones, ya por último, sí que importa que las instituciones no actúan, deberían llamarnos a la reflexión a la ciudadanía respecto a la ética, a la honestidad, a la transparencia y al respeto a la ley con el que actúan las personas, los periodistas, los medios de comunicación y por supuesto los ciudadanos. Probablemente el mayor problema que enfrenta el Ecuador no es el de la inseguridad o el de la crisis económica, sino el de la forma en que como sociedad estamos actuando, generando esa polarización, esa división o esa actuación a conveniencia que tanto daño nos ha hecho, en particular, me atrevo a decir, durante los últimos años.
Ahora bien, Mauricio, más allá de este llamado a la reflexión en torno a la ética, que como bien señala, que evidentemente no está en el radar de quienes han o se han dedicado a hacer proselitismo político a través de redes sociales durante este fin de semana, ¿cómo zanjamos de esto? Porque se ha convertido ya en la discusión permanente en los últimos procesos electorales, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de la función electoral en sí misma, recalcando que no se pueden controlar las redes sociales, por norma únicamente los medios digitales, pero seguimos viendo esta infracción que se da porque la ley electoral es clara, el código de la democracia es claro en torno a lo que no pueden hacer, en este caso, las autoridades, pero se valen de las redes sociales porque por ahí entonces, al parecer, vemos que hay una forma de como bypassear, si se quiere, lo que dice la norma y entonces no ser sujeto de sanción. Pero ¿hasta cuándo seguimos en esta dinámica? Es que eso es lo que tú pones con claridad para nuestra reflexión. ¿Hasta cuándo sí tenemos que nosotros aguantar esta dinámica? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar excusas para que no se haga lo que corresponde? No estamos pidiendo. Y de nuevo este discurso lo hemos dicho con ustedes en este mismo espacio en ocasiones anteriores, que controlen los contenidos en las redes sociales. Pero que por lo menos sean responsables de darse cuenta de dónde viene una pauta que debe ser reportada en el gasto electoral a favor de una o de otra opción. No es pues muy difícil para cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes, entrar al servicio de anuncios, a la biblioteca de anuncios de Meta, que integra Facebook e integra Instagram, y darnos cuenta qué cuentas han pautado publicidad por el sí y por el no y cuánto dinero han pautado. Es un ejercicio de transparencia de las redes sociales vinculadas a la plataforma Meta. ¿Puede hacerlo el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que sí. ¿Puede a partir de esa información llegar a la conclusión de que existen efectivamente infracciones electorales? Claro que sí. Y no necesitamos salir a denunciar ni necesitamos salir a incendiar el país, no. Si es que hubiera un efectivo control, probablemente estaríamos acá, no diciendo hasta cuándo vamos a aguantar esta inacción. Pero hablan, perdón, Mauricio, hablan de la poca capacidad operativa, por ejemplo. Pero por Dios, a ver, yo estoy de acuerdo y yo también lo he dicho, Belkis, y contigo y con Daniel hemos coincidido. Claro, el Consejo Nacional Electoral no tiene pues capacidad para, por ejemplo, desplegar su personal a lo largo y ancho del país y estar con una lupa viendo cada una de las campañas electorales cuando hay campañas a elecciones seccionales, por ejemplo. Pero sí puede, en función de sus capacidades, hacer el ejercicio que les estoy diciendo. Belkis, por favor, lo puedes hacer tú en este momento, con la computadora al frente, ejercicio en vivo para la audiencia de MQ Radio. Y no te va a tomar ni 5, ni 10, ni 20 minutos, porque la información está ahí. ¿Necesitas millones de dólares para hacerlo? No. ¿Necesitas un equipo de 30 personas? Tampoco. Y un acto tan sencillo puede hacer la diferencia en cuanto a esto. Y no es la primera elección en la que simplemente se deja pasar. Por eso es que yo mencionaba el ámbito de la impunidad. Impunidad no solo debe verse desde la materia penal, ¿no? Cuando no se castiga el cometimiento de un delito o cuando se le castiga con una sanción muy baja. No, impunidad administrativa también hay. Cuando se deja pasar las cosas. Y sobre pretexto de ese dejar pasar, terminan todos haciendo lo mismo, pues si yo veo que la campaña de la competencia pauta hasta el último día $1 millón y ni le contabilizan en el gasto ni le hacen control alguno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No, nos lleva a otro aspecto importante para analizar quizás lo que vaya o pueda ocurrir una vez que se empiecen a publicar y más aún se consoliden resultados. Mauricio, ¿nos queda alguna duda sobre el manejo, la transparencia en torno a la conducción del proceso electoral? Y esto a propósito de que tenemos más de 900 observadores entre nacionales e internacionales y por ejemplo, la OEA hace poquito en un informe preliminar que citan varios medios de comunicación ha dicho tuvimos una elección pacífica, pero lo que tú dices va más allá de que haya un incidente, de que haya algún percance en los recintos electorales que afecten la jornada, sino que están afectando todo el desarrollo. Entonces te pregunto, ¿hay dudas sobre todo sobre el control que ejerce el Consejo Nacional Electoral y más aún ya la instancia de justicia, el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, Daniel, yo creo que hay que separar las cosas. Si vamos
a lo que significa realmente tener unas elecciones como pilar fundamental de la democracia, aún estamos lejos de aquello. Nos hemos referido a un proceso electoral en paz y yo te digo, yo he sido enfático en que creo, y lo he vivido, el conteo de votos se realiza conforme a la voluntad soberana. No creo que haya un fraude porque están cambiando las papeletas o los resultados electorales. Ahora bien, ¿eso implica que el proceso electoral cumpla con todo lo que corresponde a un régimen democrático? No, porque jugar con cancha inclinada, jugar violando las reglas de juego, jugar sin ser transparente, afecta el funcionamiento mismo de la democracia. Lo vimos en la elección anterior, lo estamos viendo ahora. Entonces yo creo que acá hay que ir afinando esos detalles, pero sobre todo, de nuevo, son las instituciones vinculadas al tema electoral las que tienen que trabajar de manera decidida para que este tema funcione como corresponde dentro de un llamado sistema democrático. Mauricio, de aquí en más, ¿qué esperar en las siguientes horas? ¿Qué esperar en los siguientes días? Hay mucha expectativa por conocer precisamente lo que determinen los resultados. Mucho se había cuestionado sobre este posible escenario de que se lleve adelante una asamblea constituyente y cuestionamientos por diferentes aspectos. El alto costo que implica todos estos procesos electorales para poder contar con una nueva constitución de la República, como ha sido planteado este tema, digamos así como también la posibilidad de que esta eventual asamblea constituyente sea de plenos poderes. Todo esto para el análisis. Sin duda, y no quisiera yo anticiparme a algo que todavía no conocemos, Belkis, pero creo que lo más responsable es tener claro que esto no termina aquí, gane el sí o gane el no. Yo creo que hay que estar muy pendientes de que si gana el sí en cuanto a un proceso constituyente, esto es apenas el inicio, y que desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde el periodismo responsable, hay que hacer seguimiento y control social de lo que ocurre en la esfera de lo público, para que no nos hagan goles como los que tú dices, porque esta asamblea no puede constituirse de plenos poderes si se activa, ni puede hacer lo que le venga en gana respecto de los compromisos internacionales que ha adquirido el Ecuador durante todas estas últimas décadas. Si gana el no, hay que estar pendientes de que lo que pase respecto de los otros temas que nos han preguntado hoy y de su resultado, simplemente de manera efectiva. Hay muchas dudas por lo mal redactadas las preguntas, por lo deficiente de los anexos en cuanto a qué viene después. Yo te pregunto a ti, genial, gana el sí en la pregunta 3, en la de la reducción del número de legisladores. Cuéntame en qué parte del anexo se dice cuándo se va a implementar esto. Termina la Asamblea Nacional en este momento y tenemos elecciones anticipadas para elegir a menos gente. Se implementa a partir de las elecciones del 2029. Lo único que se dice es la Asamblea tendrá 90 días después de que se publiquen los resultados para legislar al respecto. Y la implementación entonces del trabajo que viene a partir de hoy, gane el sí o gane el no, es quizá el más fuerte. Incluso para quienes estamos comprometidos con la democracia, queremos trabajar contra los personalismos para tratar de poner freno a esas aspiraciones autoritarias y totalitarias que surgen ya no solo a nivel nacional, sino incluso con pequeños caudillos locales que han hecho de este proceso en específico una comidilla para ese discurso de odio y ese discurso polarizante. No sé si con miras a las elecciones del 29 o a las más cercanas, las seccionales del 27. Quizás podríamos detectar algún episodio, noticia, titular, anuncio que en estas últimas horas, es decir, en las últimas 24 horas, pueda haber tenido influencia sobre la decisión de los y las votantes. Y voy a poner un ejemplo, está el anuncio de la captura de este líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos en España, alias Pipo. ¿Pudo haber tenido incidencia real en lo que la persona decida marcar en su papeleta, haber hecho público esta noticia? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Daniel, yo no sé, pero creo que también puede haber generado un efecto contrario, ¿no? Porque al menos a mí lo que me dejó en claro es que no necesitas, pues, ni una base militar en el país, ni lo que se está planteando para hacer tu trabajo, que es posible capturar mediante cooperación internacional vigente y con la Constitución de Montecristi en vigencia a un líder tan importante como el que han capturado hoy en la mañana, ¿no? Probablemente no todos hagan ese tipo de análisis, pero a mí me resultó bastante gracioso que en definitiva lo que han hecho en estos días es mostrarnos que con la Constitución de Montecristi sí se puede combatir al crimen organizado, ¿no? Entonces no es que es una constitución que libera delincuentes, no es una constitución que se pone del lado del narcotráfico y del crimen organizado, porque es muy fácil
salir en medios de comunicación con este discurso a propósito de lo polarizados que estamos, pero ya en la práctica, mira que irresponsabilidades tan grandes como la de tener periodistas que empezaron a difundir el tema de si llega un violador y la mujer violada al hospital, le atienden primero al violador, se les ha caído el show de manera directa. Y por eso es vital, insisto, que nuestro trabajo no termine hoy, sino que a partir de hoy sigamos trabajando con más responsabilidad que nunca para que las cosas sigan funcionando de cara a consolidar la democracia, no a minarla y a dar paso al autoritarismo, al totalitarismo o incluso a ese reino de la desinformación del cual muchos están celebrando y disfrutando desde hace algún tiempo. Tú bien has dicho, Mauricio, con esto gane el sí o gane el no en una, en dos, en tres o en las cuatro preguntas, cualquiera de las dos opciones. El día de mañana el país sigue teniendo una carencia de diálogo, una carencia de encuentro en el sector político. Cualquiera de los dos resultados tiene que propiciar al menos un diálogo, que se siente el presidente de la República, los actores de las organizaciones políticas de oposición, los actores de organizaciones políticas que no, perdón, de organizaciones sociales que no se ven representados en las organizaciones políticas, se sienten a un diálogo. El último paro de 31 días nos dejó, creo que más allá de pérdidas económicas, muchas heridas y desencuentros. Entonces, ¿ves el escenario de que con cualquiera de las dos respuestas haya un diálogo? Tiene que haber un diálogo, pero un diálogo no entre quienes piensan igual. Un diálogo no para autoconvencerse de que la posición de uno u otro es la correcta. Un diálogo entre diferentes, partiendo obviamente de las coincidencias, que creo que son mucho más que las diferencias, pensando en el país, tratando de construir y de proponer, porque los problemas que nos aquejan a todos son exactamente iguales, en mayor o menor medida. Pero para ello también se requiere, Daniel, de voluntad política, una voluntad y una madurez que lamentablemente durante estos últimos meses no hemos visto. Que lo que ocurra hoy, independientemente del resultado, sea un llamado a la sensatez del país, no solo de los actores políticos, que ya hemos visto cómo actúan, que ya hemos visto que aprovechan y se nutren de la coyuntura polarizada actual, sino sobre todo un llamado a la cordura como ecuatorianos de empezar a trabajar por hacer lo correcto. Y lo correcto no es otra cosa que poner al país y a los principios por delante de cualquier interés particular. Queremos agradecerle a Mauricio Alarcón, principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien en esta tarde gentilmente nos ha atendido una entrevista que nos permite tener, más allá de cualquier resultado, no hemos difundido, no tenemos acceso a resultados, todavía la plataforma no carga, nos han dicho que se van a tardar por lo menos una hora en llegar los primeros resultados y nos hemos permitido hacer un análisis y tener elementos. Con cualquiera de los dos resultados hay un denominador común. Me quedo con esta última parte, tiene que haber un diálogo, se necesita un diálogo y sobre todo trabajar en la transparencia y evitar la impunidad. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Gracias, Daniel, gracias, Belkis, un gran abrazo para ustedes y para la audiencia de MQ Radio. Lo propio también, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en diálogo aquí para Decide Ecuador 2025.